Texas y Venezuela. En la actual operación de intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, se devela el proceder del imperio estadounidense en la búsqueda de sus objetivos de control geopolítico. Y si bien hay diferencias sustanciales entre la Texas del siglo XIX y la Venezuela del siglo XXI, el proceder de Estados Unidos presenta curiosas similitudes en el área política e incluso militar. Veamos un breve repaso a la historia. Cuando el estado de Texas pertenecía a México, con el propósito de poblar aquellos vastos territorios, varios grupos de migrantes estadounidenses llegaron a poblarlo. Motivados por las facilidades que el gobierno de México concedió a estos nuevos colonizadores, con la condición de que respetaran la ley mexicana y que fueran católicos. Esta política de colonización fue un error del gobierno de México, pues dada la condición de desventaja en que se encontraba México, en Estados Unidos se comenzaba a conspirar para que el territorio se independizara y posteriormente se anexara a Estados Unidos. Así fue como en 1835 hubo un primer levantamiento que dio lugar a la Batalla de González, un pequeño poblado en Texas. De este suceso se desprendió la famosa y típica frase tejana, "Come and take it", en referencia al cañón que el gobierno de México había prestado a los colonos extranjeros para defenderse de ataques indios. ¿Quieres tu cañón? Ven por él, le decían los colonos extranjeros al gobierno de México. Posteriormente, en 1836, los colonos extranjeros se atrincheraron en el Álamo para resistir la acción militar de México, encabezada por Antonio López de Santa Anna, quien viajó con su ejército hasta Texas para defender el territorio mexicano, un territorio que los extranjeros querían independizar y apropiarse, con miras para anexarlo a Estados Unidos. La célebre batalla del Álamo fue ganada por México, desalojando sin piedad a los colonizadores atrincherados. Las tropas al mando de Santa Anna defendieron a sangre y fuego el territorio mexicano, pero el hecho sirvió a Samuel Houston para hacer ver a los mexicanos como los malos. Después, Santa Anna partió en búsqueda de las tropas de Samuel Houston para disolver totalmente al ejército de extranjeros rebeldes, capturar al mismo Houston y posiblemente fusilarlo como hizo con los demás líderes en el Álamo. Pero Santa Anna, en su estrategia, dividió al ejército y después fue atacado por sorpresa en la batalla de San Jacinto, en la cual, con suerte para los rebeldes, Santa Anna se encontraba dormido y con el ejército dividido, así que el presidente de México y comandante de su ejército no pudo repeler la emboscada. Santa Anna fue capturado y obligado a firmar los tratados de Velasco, en los cuales reconocía, sin legitimidad alguna, la independencia de Texas. México no reconoció la independencia de Texas, pero 10 años después, en 1845, tropas del ejército estadounidense se posicionaron más allá de lo que México aceptó como la frontera con Texas, el río Nueces. Pero Estados Unidos insistía en que la frontera era el río Bravo. Las tropas de Estados Unidos se ubicaron entre estos dos ríos, acción que representó para México una intromisión en territorio nacional. Entonces, el ejército atacó a las tropas estadounidenses y de nuevo, el gobierno en Washington tenía un pretexto para desatar la invasión a México, que finalmente concluyó con la pérdida de los estados del norte, perdiendo más de la mitad del territorio nacional. ¿Pero qué relación tiene toda esta historia con Venezuela? Existen similitudes en el proceder que tuvieron contra México aquellos expansionistas supremacistas, paladines del llamado Destino Manifiesto del siglo XIX, a quienes ahora imita Donald Trump, quien está buscando un incidente que le funcione de pretexto para avanzar sobre territorio venezolano. Tal como lo hicieron los colonos extranjeros en Texas, la oposición venezolana dice vivir en una dictadura sin democracia. Aquellos colonos en realidad querían la libertad para tener esclavos. Y la oposición de Venezuela habla de ausencia democrática a pesar de haber ganado elecciones, como la que ganó el autoproclamado Guaidó para diputado. Y acusan a Nicolás Maduro de dictador, clamando por la intervención de Estados Unidos para que Venezuela sea territorio, dicen ellos, libre y democrático. Las guarimbas han tenido la función que tuvo en 1835 el atrincheramiento de los rebeldes extranjeros en el Álamo, es decir, crear un foco de tensión y enfrentamiento
que fuera plataforma para la rebelión violenta. Posicionándose sobre la frontera entre Venezuela y Colombia, en Cúcuta, el ejército estadounidense está presionando por la entrada de la llamada ayuda humanitaria, generando una pequeña pero decisiva disputa en una zona limítrofe, buscando crear una creciente tensión en la zona, para así detonar una guerra contra Venezuela. Tal como lo hicieran en 1845, posicionándose entre el río Nueces y el río Bravo, buscando el pretexto ideal para invadir a México. Donald Trump podría decir en los próximos días que el ejército estadounidense ha sido atacado, y con esto obtener la legitimidad para invadir plenamente a Venezuela. Hacer cosas malas que parezcan buenas e impulsar tus ambiciones desde la manipulación de la situación, como decir que querías libertad cuando en realidad eras un esclavista tejano robándote tierra ajena, o decir que hay hambre en Venezuela cuando tú mismo has creado esa situación con tus embargos económicos. El gobierno de Estados Unidos actúa así sin pedirle permiso a nadie. Suscríbete a Reporte Maguey para más videos sobre el acontecer político y social de México y el mundo.